muchísimos años, que nos dio el fútbol, cosas que hace grande el fútbol, ¿verdad? O sea, las amistades, yo siempre le digo a mis jugadores que las amistades que se hacen en el fútbol son para toda la vida. Estoy de acuerdo. Yo tengo la fortuna de, como en tu caso, tener muchísimos amigos que el fútbol me ha dado. El abuelo Azuara, que no nos pudo acompañar esta noche, el Huesos Montoya, Misael Espinosa, no terminaría nunca. Y son de los dos bandos. Tú sabes que mi familia pues está cortada por la tijera de Rayados porque mi papá le entregó su vida, pero mi mamá es Tigre. Y yo tengo mi corazón dividido entre los dos equipos porque fui canchero de los dos estadios. Así es. Es una historia que muy poca gente entiende y cree. Entonces, si tú me preguntas a qué hermano quiero más yo, pues es muy difícil decirte a Mauricio, no a David. Si tú me dices a qué equipo le vas más, pues es muy difícil porque yo veía una semana a los Tigres en segunda división y otra semana al Monterrey jugando en primera. Cuando suben los dos equipos, pues mis ídolos eran José Luis Puente, era Ugalde, era el Huesos, era Milton, era era el Gallo, era el otro. Entonces, nadie me cree que yo tenía las barajitas de los dos equipos. Ahora, el hecho de que mi padre, perdón por personalizar un poco este tema, el hecho de que mi padre fuera un emblema, una persona muy emblemática con la institución del Monterrey, en automático me hacía a mí, pero muy poca gente sabe esa historia de que yo alternaba una semana en el Universitario, otra semana en el TEC, mi gran ídolo José Luis Puente, mi otro gran ídolo el otro del Monterrey. Entonces así fue mi historia y Gadea la conoce y sabe que yo pues tengo este sentimiento dividido. Pues yo tengo algo parecido. Todo el mundo, yo creo que si le preguntan a quién le va a Roberto Gadea, iban a decir es Tigre. Ajá. Y no es cierto. Ah, caray. No es cierto. Lo que van a encontrar, si me quitan la playera, la camisa esta, van a encontrar la camisa de Peñarol. Esa la van a encontrar seguro. Seguro. Y la celeste de Uruguay también la van a encontrar. Lo que sí tengo es un encanto, un honor, una gratitud a dos equipos importantes, porque jugué en varios, pero dos equipos que para mí fueron el parteaguas de mi carrera, que fue Tigres y fue Atlas. ¿Sí? Le tengo un gran respeto a Tigres, lo quiero demasiado, 35 años trabajando para la universidad, pero quiero decir algo que a lo mejor muy poca gente se atreve a decirlo. Tigres, a mí no me debe absolutamente nada, porque todas las peticiones, todas las necesidades que yo tuve como jugador profesional, Tigres las cumplió. Pero yo tampoco le debo nada a Tigres, porque hasta la última gota de sudor que tuve, esa se la dejé en el campo de juego cada vez que tuve la oportunidad de hacerlo. Entonces estamos a manos. O sea, me encanta el fútbol, admiro lo que está haciendo el Monterrey ahorita, lo he declarado en todos lados que he podido, pero también tengo que decir que sí, quiero a la universidad, es mi segunda casa, quiero a Tigres, quiero al Atlas. Es increíble, pero cada vez que voy a Guadalajara y que se enteran los directivos del Atlas que estoy en Guadalajara, van por mí a la casa de mi hermano a invitarme a comer y a hablar del Atlas. Sí, o sea, que estoy muy agradecido por el fútbol, porque para mí el fútbol fue una bendición de Dios. Gracias, Roberto, por estar aquí en estas fechas tan importantes para mí, en el que pues yo no lo puedo creer porque miro para atrás y son 34 años hablando de fútbol. Pues te voy a decir que 34 años es un buen inicio. Así que... Gracias. Tú siempre me has mantenido muy cuerdo en esto, porque te has dado cuenta, porque cuento con tu, pues, eres testigo de lo que yo publico todos los días, de lo que yo comento, y ese compromiso de tener exjugadores, no me lo crean, pero el tener exjugadores que te leen y que te escuchan, te hace caminar por una línea muy delgada que se llama objetividad, porque cuando tú comentas más a favor de alguien, luego el que jugó en el otro equipo dice, no, espérame, no puedes tú cargarte como un aficionado a hacer bullying. Yo no permito el bullying en mi trabajo. Te consta que yo no permito, correcto. Yo no permito que el aficionado se burle del otro aficionado, ni que suban fotos, ni los memes, ni nada. Nosotros tratamos de hacer un periodismo que ya no existe y tengo testigos acá como John, que a la menor provocación yo advierto que esto no va en nuestras páginas, ni en mi programa de radio hago mofa de nadie. Hacemos de pronto
Pues una especie de comentario, ¿verdad? ¿A quién le gusta el fútbol ya hablaremos de Osorio, pero no hacemos campaña, pues. Yo quisiera, Roberto, para los nuevos aficionados que están acá con nosotros, que nos contaras cómo fue el inicio de Gadea en el fútbol. ¿Desde qué edad tú empezaste a sentir que ibas a ser futbolista profesional? La verdad es que no tuve tiempo de pensarlo. Yo todavía no tenía 18 años, tenía 17 años. Aunque ustedes no quieran creerlo, una persona me vio jugar varias veces en una placita de una colonia frente a la playa, en la playa de Pocitos, allá en Montevideo. Y un día me invitó a un equipo que estaba peleando las finales de la segunda división para ascender a primera. Y mi respuesta siempre era que no. El deporte favorito de Roberto Gadea es el voleibol. Y el voleibol playero, porque yo estaba todo el día, todo el tiempo en la playa, en invierno haciendo surf en la playa, y en verano era puro voleibol. Ahora entiendo el volumen de tus piernas. Así es. Entonces, este señor pasó varios días invitándome, hasta que un día me cansé y le dije, si no van mis amigos a entrenar al equipo, yo no voy. Entonces, mi familia, mi padre, mis abuelos, teníamos un restaurante a media cuadra de la playa. Y en ese restaurante era tanta el trabajo que teníamos que yo no podía frecuentar con mis amigos. Entonces lo que yo hacía era que todas las noches mis amigos venían a cenar al restaurante conmigo, yo los invitaba. Y después de que se cerraba el restaurante era cuando salíamos con las novias o nos íbamos por ahí, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de 17 años, plena juventud de cualquiera, bailes, todo lo que había, era época de oro de los Beatles y de todo eso. Entonces, efectivamente, mis amigos tuvieron una semana que no se pararon en el restaurante y yo ya andaba preocupado. ¿Y qué habrá pasado que no vienen? Pues el directivo de este equipo los invitaba todas las noches a cenar porque quería convencerlos, y como a algunos no les gustaba el fútbol, sino que lo practicábamos como amigos nada más, convenció de que todos fueran. Entonces un día vienen mis amigos y me dicen, Roberto, ya estamos entrenando, ¿por qué no has ido? Pues yo no sabía nada, ¿verdad? Entonces le dije, bueno, mañana vamos. Entonces vino el directivo a hablar conmigo y me dijo, ¿te parece a partir de mañana? Sí. Entonces voy y nos dicen que vamos a entrenar en la tercera división. En Uruguay es primera división, reserva, segunda, tercera y después para abajo hasta séptima. Entonces, en tercera división era más o menos, 2 años, yo era 2 años menor que esa tercera división. En Uruguay es muy difícil que ustedes encuentren un cachirul de edad en una divisional, porque los jugadores tienen que jugar 2 categorías arriba. ¿Por qué? Porque a los 19 años tú ya tienes que ser profesional, activo en primera división, y a los 20 tienes que salir del país a fuerza. Entonces, viendo ese proceso, pues yo veía muy lejos el fútbol, ¿verdad? Tenía un hermano, Walter, que ese sí era el suplente de Romeo Corvo en Peñarol. Mira. Pero él tuvo la desgracia en un partido que tuvimos en el interior de Montevideo. Saltó una pelota y pisó justo el bordito que hacen los abanderados en la línea. No hay el cuidado que hay ahora en los campos. Entonces pisó y se fracturó el tobillo en 3 partes. Entonces se acabó el fútbol por él, porque le quedó como medio centímetro su pierna más corta. Entonces se dedicó al voleibol, estuvo 12 años como capitán de la selección uruguaya de voleibol y todo eso. Entonces, bueno, fui a entrenar y entreno en tercera división. Entonces le gustó mucho al entrenador la actuación que tuvimos, mis amigos y yo. Mejor dicho, mis amigos fueron 2 días a entrenar y ya después no fueron. Y entonces yo seguí yendo a entrenar porque me empezó a gustar, me convencieron de que siguiera. Entonces la tercera división jugaba los sábados y la reserva jugaba los miércoles. Entonces, después de estar aproximadamente unos 20 días entrenando, casi un mes entrenando, me tienen que registrar en la Federación Uruguaya de Fútbol para poder jugar en tercera. Entonces me registran, recuerdo que me hacen contrato profesional. Entonces tienen que firmarlo mi mamá, porque mi padre ya era fallecido. Entonces van al restaurante a que mi mamá lo firme, y cuando dijeron qué cantidad, mi mamá firmó y dijo, no,
yo no quiero que le paguen, firmó en blanco, caray. porque no, en ese momento la verdad es que gracias a Dios no tenía ninguna necesidad, sino que lo hacía por hobby, tenía el restaurante y no había ningún problema monetario en ese momento, gracias a Dios. Con razón publicas cada banquete, hágase unos banquetes en su casa, que se me cae la baba. Y te voy a decir por qué. Qué bárbaro, ya ahora entiendo. Juego en tercera división y yo estaba de suplente, lógicamente, pues, un mes entrenando, pero se lastima el defensa central o tiene una mala actuación y el entrenador me llama en el segundo tiempo y entro a jugar. Dentro del juego, quién sabe por qué, o que si tuve la suerte o Diosito me ayudó, ganamos ese partido justamente a Peñarol, que era el rival, y yo hago 2 goles de cabeza, defensa central, hice 2 goles de cabeza. Entonces el entrenador de la reserva le dice, oye, tráeme a Gadea para que sea para la banca de reserva el miércoles. Y voy a reserva el miércoles, banca, por lógico. El sábado vuelvo a jugar con tercera y el miércoles que voy a jugar en reserva, yo ya estaba entrenando con la reserva, el entrenador me pone de titular. Entonces tuve una muy buena actuación, las cosas salieron muy bien y Jorge Manicera, me acuerdo, uno de los jugadores más famosos de Uruguay, de defensas centrales, jugaba en el primer equipo. Y resulta que a él lo tienen que operar, lo pisaron y parece que tuvo una fractura en uno de los dedos y tuvo que ser operado, entonces no podía jugar. Entonces me suben a mí como suplente de primera división, todavía no cumplía yo 18 años. Entonces cuando pasa eso, el directivo agarra y va con mi mamá a ratificar el contrato, sino ahora ya para primera división. Como reserva, yo estaba como suplente de primera división y como no estaba Manicera, estaba de suplente, pero el que estaba de suplente era un muchacho que lamentablemente muy descuidado, tenía una vida muy difícil, entonces el entrenador no lo quería y así fue, lo quitó y me puso a mí. Todavía no cumplía yo de 17 años, hasta que cuando yo cumplo 18 años, yo ya era titular del primer equipo y ya no volví a salir del primer equipo. Ese año tuvimos un campeonato, yo empecé prácticamente en la jornada número 2 o 3 del campeonato, jugué todo el campeonato. Ese año me dan allá es el Charrúa, aquí es el Citlali, ¿se acuerdan el trofeo que había? Sí, sí. A mí me dan el Charrúa, el novato del año, y ya quedé en el primer equipo. Entonces, cuando van a volver a firmar el contrato para el siguiente año, que yo ya tenía 18, yo iba a cumplir, todavía no cumplía 18 años, yo cumplo el 2 de febrero, el torneo empieza más o menos como en septiembre ya. Entonces, cuando van a firmar, en una de las mesas, así como están sentados ustedes, aquí estaban los directivos del Club Central Español, y en esta mesa estaban unos amigos que eran los de la Mutual Futbolista del Sindicato de Futbolistas del Uruguay. Entonces, se levanta con una carpeta uno de los directivos a hablar con mi madre, que era la que estaba en la caja. Entonces platican con ella y el señor saca un papel, ya estaba el contrato hecho. Entonces él esperaba que yo firmara en blanco, como lo había dicho esa vez. Entonces en ese momento se levanta el presidente de la Asociación de Futbolistas del Uruguay y le dice a mi madre si le permito un momentito. Entonces yo le expliqué quién eran esas personas y lógicamente mi madre accedió a platicar con ellos, ¿verdad? Son gente de fútbol y todo. A mi madre le encantaba mucho el fútbol porque mi padre fue futbolista, mi padre fue compañero muy amigo y les voy a contar después la historia de don Carlos Milón. Ah, mira. Y a don Carlos Milón, su papá lo corrió de la casa porque no quería que jugara fútbol. Y mi papá se hizo amigo porque jugaban contrarios, pero eran más o menos amigos. Se lo trajo a la casa de mis abuelitos a vivir un año de don Carlos. Entonces de ahí nació, yo no lo conocía, ni idea tenía de quién era don Carlos Milón. Entonces cuando hablan con mi madre, entonces agarro y le digo yo, ¿qué te dijo? Y entonces me dice, oye, me puso a pensar. Entonces dijo, ¿por qué? Dijo, miren, le dice el de la mutual, dijo,
sabe que Roberto es el novato del año, ¿sí? Usted va a firmar en blanco, ¿sí? Pues Roberto lo necesita. No, sí, pero nosotros necesitamos que Roberto pida dinero. Entonces le digo, ¿pero por qué? Le dije, mire señora, le voy a decir por qué. Roberto en estos momentos es el jugador más cotizado del equipo. O sea, es el jugador que todo el mundo lo tiene en la mira porque es venta segura. O sea, ellos ya están viendo dinero en Roberto. Negocio, sí. Entonces le dice, la mutual lo necesita. No porque le vaya a dar nada a la mutual, sino simplemente si Roberto pide 5 pesos, ¿sí? Y estoy seguro que 5 pesos le van a dar. Roberto no tiene problema porque viene aquí y yo sé que ustedes no tienen un mal pasar, ¿verdad? Pero si Roberto pide 5 pesos, mire, es el muchacho que ve ya sentado, ¿lo ve usted? Sí. Él es casado y con 4 hijos. Él ya está en el final de su carrera. Si Roberto sí pide 5 pesos, siendo el charrúa de Uruguay, a él no le van a dar ni 2 pesos. Entonces, Roberto ahora tiene que pensar por ellos. Roberto no puede pedir, para que vean la diferencia de lo que se pedía a lo que querían que yo pidiera. Roberto tiene que pedir 400 pesos. O sea, de 5 pesos a 400, más o menos esa distancia. Híjole, cuando mi mamá se puso tan nerviosa, dijo, ¿cómo? ¿Qué van a decir los directivos? ¿No van a...? Entonces me dijo, señora, no le interesa lo que digan los directivos. Los directivos van a decir que sí. Es más, se van a levantar de la mesa, se van a ir, y le puedo asegurar que mañana viene de nuevo con el contrato por 400 pesos. Pero él ya va a poder pedir 100. Entonces, por eso lo necesitamos. Así fue, así me hice profesional. No sé por qué, pero con 18 años ya fui titular, salí no sé qué cantidad, no me acuerdo de haberme visto en la banca. Tengo muy bonitos recuerdos, tengo una temporada de más de 14 goles de cabeza y tengo también de los malos recuerdos, ¿verdad? Tuve una experiencia en mi debut en primera división que no se lo deseo a nadie, pero bueno. ¿Qué pasó? Me tocó jugar justamente contra el equipo de don Carlos Milón, que era Huracán Museo de toda la vida, el amor de don Carlos. Era una colonia, pero brava. Sí. Y sus jugadores eran, pero de lo peor. De barrio, sí. Había un jugador que era muy temperamental y sobre todo muy violento, golpeaba mucho. Madruga, era un negro, pero no negro, violeta, azul, negro, chimuelo, tenía todas las necesidades que necesitaba un futbolista para que le tuviera miedo. Pero era el que más saltaba del equipo, porque él tenía también muchos goles de cabeza, porque era muy alto. Yo con 1,80 m, él me sacaba fácil, unos 7, 8 centímetros, pero yo sacaba mucho más que él. Y justamente... Pausa. Hay un mural, o hubo un mural en el Museo de Monterrey. Ahí está, ahora está en el Polideportivo Tigres. Bueno, el que haya visto esa imagen del clásico, donde vienen 5 o 7 jugadores brincando, yo nunca he visto a un defensa central brincar, y no es exageración, por la foto la pueden checar ustedes. Es una cosa impresionante, Gadea, lo que brincaste en esa foto. La plata del zapato está en la cara de Milton Carlos. Ah, claro. ¿De quién? De Milton Carlos, era el que me marcaba. O sea, era una cosa impresionante, tomando en cuenta la musculatura que tenías y tienes. Sí. Pero bueno, eso es el voleibol. Ahí tengo una anécdota de Milton Carlos que es bien sabrosa. Resulta que Milton Carlos era el que me marcaba a mí cada vez que yo iba a cabecear, y yo era el que lo marcaba a él cada vez que había una jugada así en el área. Choque de trenes. Entonces, resulta que faltaban como 3 minutos para terminar el partido y hay una falta a favor de Tigres en la esquina. Entonces agarro y le doy la mano a Milton y dice, vámonos, porque me vas a seguir. Y íbamos agarrados de la mano. Chiqueta. No, muy buena persona, realmente muy buenos amigos, Romeo, toda el Bertocci, esa época gloriosa también del Monterrey. Pero sí, esa historia fue muy clara, pero la que te contaba de Huracán Museo fue cuando viene un tiro de esquina. Primera jugada en el área, claro, en los entrenamientos había tenido muchos, pero ha sido un partido oficial y en el Estadio Centenario nunca me había sucedido, porque era la primera vez. Y que
viene el centro y pues lógicamente como buen voleibolista generalmente tomas 2 pasos o 3 pasos para llegar al punto máximo en el momento del golpeo. Y ese es el timing que le llaman para que una persona que sí juega voleibol haga eso. Pasarela era uno de los mejores. Pasarela fue un excelente voleibolista. Entonces, cuando voy en el aire, que voy a saltar a cabecear, y yo veía el balón, pero que era mío. Yo ese balón no sé qué iba a pasar, pero que le iba a pegar con todo, le iba a dar con todo con la que de frente. Y en el momento que me hago el movimiento para hacer así, veo la cara del negro que viene aquí. Yo no sé de dónde lo sacó, pero una materia verde, así toda mi cara, una gelatina verde, quién sabe qué era, me escupió. Así, pero de frente. No, yo creo que la estuvo juntando como 3 días. Les juro que tenía unas ganas de irme, de salirme de ahí, y dije, no, ¿qué estoy haciendo? Y yo no sabía ni cómo limpiarme. ¿Te escupió? Sí, me escupió. Me cayó el todo. gargajo más grande del mundo. No, lo preparó como 2 meses antes. No. Pero sí, en serio, y es una de esas cosas que dice, no te vas a olvidar nunca de eso. Pero son de las experiencias que después con el tiempo decimos, qué cosas tan hermosas tiene el fútbol, ¿verdad? Porque aunque no quieran creerlo, nos hicimos tan buenos amigos con Madruga, que él fue uno de los que me fue a despedir cuando yo me vine a México. Fíjate que antes de que empezáramos esta plática, nuestro amigo Alberto Barrera nos hizo favor de introducir con nuevos amigos que están aquí en La Peña. Y yo les decía que el plus que tenían estas pláticas era que surgía historias, anécdotas que no vamos a enterarnos aunque nos metamos a la hemeroteca de cualquier diario. No, esa no está. Tengo una pelea también. No, espérenme. Y aquí en poquito menos de media hora ya salieron 2. Sí. La historia de Don Carlos esa es fantástica. Sí, lo corrieron de su casa porque... Lo corrieron de su casa porque no quería su papá que jugara fútbol. Y yo no nací italiano, porque mi abuelito nos dejó a mi papá irse al Inter. El Inter de Milán vino a comprar a mi padre y ya estaba casado, mi mamá estaba esperándome justamente y mi abuelito no lo dejó ir. Allá era ley, la palabra del padre era ley. Claro. ¿Sí? Cuando llego yo a México, don Carlos me va a recibir al aeropuerto y yo veo una persona que viene conmigo, pero yo no tenía ni idea de quién era el señor, ¿verdad? Porque yo nunca lo había visto. Él se fue para Colombia al año siguiente que sucedió eso de lo del papá. ¿Millonarios? ¿En dónde jugaba don Carlos? Sí, creo que sí. Creo que Millonarios. Entonces, me pregunta, ¿tú eres Roberto Gadea? Sí. ¿Qué eres del macho? Así le decían a mi papá. Le dije, soy su hijo. Y empezó, no hombre, ¿dónde está? Desde que me fui a Colombia estoy tratando de localizarlo, no he podido localizarlo, quiero hablar con él, que no sé qué. Cuando le dije que tenía 7 años de que había fallecido, empezó a llorar. Me dijo, no puedo creerlo, no me digas eso, y no me digas. Entonces, quedó una amistad que terminó ahí en el aeropuerto, porque yo ni sabía quién era don Carlos, ni dónde estaba don Carlos, ni si estaba en el fútbol, si no estaba en el fútbol. Para mi sorpresa, después, lógicamente, me hago gente de fútbol. Yo no venía para Tigres tampoco. Yo venía a Cruz Azul. Yo venía para cambio de Quintano. Yo venía para cambio de Quintano. Lo que pasa es que Tigres ofreció más dinero al empresario. Y cuando me dijeron, te vas al Nuevo León, porque así era Tigres. Universitario. Y cuando dijo, te vas a Monterrey. Y cuando me dijeron Monterrey, se me iluminó porque aquí estaba Romeo, aquí estaba Bertocci, aquí estaba Fontes, aquí estaban muchos jugadores de gente que pues yo quiero mucho de allá, que nos hicimos buenos amigos. De hecho, Romeo Corvo, mi compadre, es el padrino de mi hijo. Bien. Entonces, ahí estaba el Ruso Olivera. El Ruso Olivera también estaba, Washington. Buenísimo. Entonces, por eso, cuando me dijeron Nuevo León, dije, no, sí, claro. Entonces, el 3 de marzo de 1976 yo llegué a Monterrey. 3 de marzo de 1976. ¿Ya no estaba en Isla Puma? No, ya se había ido. Ya falleció. Pero gracias a Dios conocí muchísima gente. Pues definitivamente toda esta zona de aquí no existía. ¿La viste? Yo me acuerdo que Daniel Arono me venía al hotel a buscar a las 4 de la mañana y a las 5 estaba corriendo
una mendiga cama de piedra que le llaman. Sí. Sí, todo la cumbres, todo cumbres era subir y bajar y subir y bajar. Oh, traía como loco. Pero así fue, así fueron. Son anécdotas que te quedan en el fútbol. Hace poquito, tengo la foto, yo me hice entrenador de Tigre, pero de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1982 y hasta la fecha. Eres el entrenador de la universidad. Así es. Del equipo mayor de la universidad. Perfecto, para que la gente lo sepa. Y también has sido entrenador de la selección mexicana universitaria. 5 mundiales llevo. Sí, no te veo y no me traen ni un banderín, no me traen ni una gorra. Y ya anda en Tailandia y anda allá. No me traen ni un chicle, pero bueno, dale. ¿Cuántos encargos? ¿Sí? ¿Me he dicho? Sí. No. Estaba esperando que me dijeras eso. Estaba esperando que me dijeras eso. Yo todo me acuerdo, pero anótalo. ¿Ves todas esas? ¿Ves todas esas? Sí. No me han pedido ni un 5, mis amigos. No, ¡Ande usted! Oye, no. Yo Yo quisiera abrir un paréntesis antes de seguir con tu historia de vida, porque estás tocando el tema de Carlos Milok y sabemos que recientemente don Carlos falleció. Nosotros fuimos de los primeros en llegar, mi madre y yo, porque era gran amiga de don Carlos. Le lloró mucho, le dio el pésame a la viuda, a la hija, a Carlitos, y nos tocó la llegada de el ingeniero Rodríguez y del Tuca Ferretti. Mi mamá y mi papá, que en paz descanse, le presentaron a don Alejandro, a la que hoy es su esposa. Entonces hay una relación familiar, por eso no cuento mucho esta historia, porque luego piensan que por ahí me viene lo tigre, pero no, tampoco soy tigre de corazón así, estoy dividido. ¿Cuántas historias tendrás con don Carlos Milok? Que nos puedas tú decir algo rico, escoge una anécdota, 2 anécdotas, háblanos del Carlos Milok, que yo conozco, pero quiero que tú platiques, el que se sale del disfraz del personaje y queda el hombre buenazo, el hombre noble, que yo no tenía la idea de que fuera don Carlos Milok así, porque he conocido mucha gente en el fútbol que no termina por zafarse del personaje, y don Carlos en su casa era otra persona. Bueno, su esposa, en una de las veces que estuve en su casa, de repente me dice: espérame, Roberto, que te voy a traer algo. Y justamente me trae una foto donde al pie de la foto decía Roberto Gadea marcando a Carlos Milok.